Hola queridos amigos. Huyen y Ye se han enfrentado directamente a la dueña del terreno, pero la cifra que les dio los dejó a los dos en shock. ¿De verdad tendrán el valor de aceptar una cantidad tan grande? ¿O todo el esfuerzo de tanto tiempo tendrá que detenerse aquí? Huyen no quiere que Maya tenga que irse del lugar al que llaman hogar ni una vez más, pero para conservar ese terreno, el precio que deben pagar podría superar todo lo que pueden soportar. Huyen y Ye decidirán comprar el terreno cueste lo que cueste, o se verán obligados a mirarse y marcharse en silencio. Y lo más importante, ¿Ye seguirá adelante junto a Huyen hasta el final? ¿O él también está frente a la decisión más difícil de su vida? Si ustedes empatizan con esta pequeña familia, déjenles un mensaje de ánimo a Huyen, a Ye y a Maya. No olviden darle like y suscribirse al canal para acompañarnos y ver la decisión que cambiará su destino en la próxima parte. ¿Podrán conservar ese hogar o quedará solo como un recuerdo? El patio sigue igual. El huerto sigue verde. La casa de piedra sigue ahí en pie, solo que eso que llamábamos paz ya se resquebrajó. Huyen se agacha y abraza fuerte a Maya. La niña mira a su mamá con esos ojos tan limpios, sin entender por qué el ambiente está tan pesado. Mamá, ya nos podemos quedar. ¿No por qué no estás contenta? Huyen sonríe una sonrisa forzada que duele. Sí, nos podemos quedar. Pero solo Huyen sabe cuánto cuesta de verdad esas dos palabras quedarnos. Esa noche, Huyen no durmió. Atenta al silbido del viento en el porche. Atenta a cómo la chapa del techo temblaba a cada rato como si quisiera salir volando. Y atenta a la respiración chiquitita de Maya, lo único que la mantenía de pie. En la oscuridad Maya se mueve y estira su manito buscando a su mamá por instinto. Y entonces dice muy bajito como si estuviera soñando, pero sonara real. Mamá, no vendas nuestra casa, ¿sí? Esa frase fue como un cuchillo directo al pecho de Huyen. Ella gira la cara, se muerde los labios hasta sangrar. Las lágrimas caen sobre la almohada, pero no se atreve ni a respirar fuerte. Porque tiene miedo de que si se le escapa un sollozo, Maya se despierte. Y si Maya se despierta, va a ver la cara de su mamá hecha pedazos. Huyen mira al techo. En su cabeza solo queda una frase repitiéndose una y otra vez como golpes de martillo. Si perdemos este lugar, Maya va a perder otra vez. Cuando apenas empezaba a aclarar, Huyen se incorporó de golpe, se puso una chaqueta y salió al porche. Ye ya estaba ahí desde no se sabe cuándo. Sentado recostado en el escalón de la puerta. La lámpara de aceite parpadeaba proyectando la sombra de los dos sobre la pared de piedra áspera e irregular. Ya acepté, amor. Ye levantó la mirada hacia Huyen. ¿A aceptar qué? Huyen tragó saliva. Voy a hablar otra vez con la dueña del terreno. La casa quedó en silencio. Solo me da miedo que si no nos quedamos, Maya tenga que empezar de cero otra vez. Ye no respondió. Giró la cara. Con esa luz tenue, Huyen vio cómo apretaba la mandíbula. En ese instante, Huyen lo supo. Acababa de empujar a ese hombre al borde del abismo. Huyen se quedó a su lado. Hacía un frío que la hacía temblar, pero su voz salió extrañamente calmada. Amor. Huyen dijo algo que congeló el aire. Hoy vamos a ver a la dueña del terreno. Ye se giró de golpe. ¿Estás loca? Huyen lo miró de frente. No estoy loca. Si no hago esto, no vamos a tener dónde vivir, amor. Tragó saliva. Cada palabra parecía arrancársela del corazón. Le voy a pedir comprar el terreno. No vender, aceptaré el nuevo alquiler. Lo que ella pida, yo lo firmo. Ye se levantó de un salto. Huyen, te das cuenta de lo que estás diciendo. Lo que sea, lo firmo es morirse, ¿entiendes? Huyen se rió, pero esa risa no tenía nada de calor. ¿Morir? ¿Tú crees que estamos viviendo ahora? Ye se quedó paralizado, y Huyen bajó la voz como un juramento. Yo solo necesito que Maya no tenga que volver a cargar sus cosas y salir de esta casa nunca más.
Jesse quedó callado y fue con Huyen a la casa de la dueña del terreno. El camino hasta allí no parecía un camino, parecía el camino que lleva a alguien al patíbulo. El viento les azotaba la cara con polvo. Todo era borroso gris. Iban uno al lado del otro, pero cada paso pesaba como si arrastraran una piedra enorme. Jay intentó hablar en voz baja. Si no se puede, volvemos y pensamos otra manera. Huyen no giró la cabeza. No, hoy ya no quiero otra manera. Hoy quiero saber si el techo donde vive mi hija va a sobrevivir o va a morir. La puerta de la casa de la dueña se abrió. Ella estaba ahí bien arreglada con el abrigo puesto, la mirada afilada como tijeras. Los miró de arriba a abajo como si estuviera viendo a dos personas que vienen a pedir algo que ni siquiera tienen derecho a pedir. Tan temprano llegaron. Huyen bajó la cabeza. Sí, vengo a hablar con usted si me lo permite. La dueña no los invitó, no fue amable, solo levantó la barbilla. Entren. En la sala, el té ya estaba frío. El ambiente era más frío que afuera. La dueña se sentó con los brazos cruzados. Huyen respiró hondo y lo dijo directo, sin rodeos, sin suplicar. Señora, quiero comprar ese terreno. Ye miró a Huyen como si no pudiera creer que se atreviera a decirlo así de frente. La dueña soltó una risa seca. Comprar. ¿Y tú quién te crees que eres? Huyen mantuvo la voz pareja, pero apretó tanto las manos que se le quedaron blancas. No soy nadie. Solo soy la madre de una niña. Y ese es el único lugar al que mi hija le dice casa. La dueña se recostó hacia atrás, hablando despacio como si alargara el dolor. ¿Sabes en cuánto está ese terreno ahora? Huyen se quedó en silencio un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que Ye viera cómo se le humedecían los ojos. Aún así no retrocedió. Si usted no quiere vender, entonces acepto el nuevo alquiler. Ye se sobresaltó. ¡Huyen! Huyen levantó la mano para frenarlo. No lo miró, porque si lo miraba, tenía miedo de ablandarse. Miró a la dueña y siguió. Lo que sea. Lo que usted diga. Solo déjenos quedarnos. La dueña entrecerró los ojos. Esta vez ya no se rió. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio? Huyen asintió. Sí, estoy dispuesta. Se hizo un silencio largo. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj como una cuenta regresiva. La dueña se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera ya empezaba a salir el sol, pero dentro de la casa seguía haciendo frío. De espaldas dijo una frase despacio. Lo voy a pensar. Huyen sintió como si la dejaran colgando en el aire. Y entonces ella remató con otra frase, como si soltara una roca encima. Pero te lo advierto, vendo o alquilo, no va a ser barato. Ye apretó el puño hasta que le tembló la mano. Huyen solo bajó la cabeza. Sí, lo entiendo. Pero por dentro entendió otra cosa. Esto todavía no era una respuesta. Era el aviso de que empezaba un juego. De regreso ninguno habló. Pero mientras más silencio, más miedo daba. Porque los dos lo sentían clarísimo. Desde el momento en que cruzaron la puerta de esa casa, habían puesto a su familia sobre una mesa de apuestas. Si compran el terreno, se quedan con su hogar. Si no lo compran, pierden la casa y quizá también, lo más valioso, la paz de Maya. Y lo peor es que, en la mirada de la dueña cuando se dio la vuelta, no había lo voy a pensar. Era como si ya lo supiera. Que otro precio los estaba esperando. Un precio que no era solo dinero. Los días siguientes pasaron pesados, como si cada mañana al abrir los ojos fuera otra prueba más. Nadie volvió a mencionar la palabra terreno. Nadie volvió a mencionar alquiler. Pero justamente por no decirlo, se metía en cada respiración, se pegaba a cada comida, a cada paso, a cada vez que Huyen miraba el techo y se preguntaba, ¿cuánto tiempo más podremos estar aquí? Ese silencio no se parecía a la calma. Se parecía a una cuerda fina apretando la garganta cada día un poco más sin que nadie lo notara. Ye seguía saliendo temprano y volviendo tarde como siempre.
Seguía levantando el plato y comiendo a toda prisa, masticando como una máquina. Seguía sentándose en el porche mirando el patio oscuro donde la casa de piedra, todavía sin terminar, estaba ahí como un recordatorio helado. Se le sacaba el tiempo. Delante de Huyen, él parecía normal, de una forma que daba miedo. Pero Huyen no sabía que Ye ya había empezado a hacer cuentas. No cuentas como un comerciante, sino cuentas como las de un hombre arrinconado al borde del abismo, un paso en falso, y se cae toda la casa. Un hombre cuando lo empujan hasta el límite, o se derrumba o cambia la forma de vivir. Y Ye eligió lo segundo. Desde entonces, en esa casita ya no existían las mañanas tranquilas de antes. Todavía no amanecía, la niebla seguía tapando el camino, la noche aún no se iba del todo, y Ye ya se sentaba en silencio. Se quedaba un buen rato en el borde de la cama, no porque estuviera cansado, sino porque escuchaba. Escuchaba la respiración de Maya en el cuarto de al lado. Escuchaba a Huyen moverse en ese sueño ligero e inquieto. Escuchaba el techo de chapa crujir suave con el viento. Y recién entonces se levantaba y se ponía la chaqueta. Caminaba con una suavidad increíble, como si un solo ruido pudiera romper la calma frágil que todavía tenía Maya. Sus zapatos viejos pisaban la tierra húmeda y sonaban bajito uno tras otro, como un reloj contando hacia atrás. Con esa luz borrosa, su espalda se veía más delgada, pero sus pasos eran más firmes que nunca. Hay mañanas en las que Huyen despierta y la puerta ya está cerrada. No escucha pasos, no escucha tos. Solo siente que el lugar donde dormía Ye aún está tibio. Mira por la ventana, ve una franja de niebla blanca estirándose, y el pecho se le aprieta otra vez. Se fue. Ye aceptaba cualquier trabajo que pudiera hacer. Trabajo pesado, trabajo duro, trabajo que otros no quieren. Cargar mercancía, ayudar en obras, cavar, mover piedras, cortar pasto, arreglar techos, limpiar corrales. Si lo llamaban, iba. Si le pagaban poco, igual asentía, con tal de traer dinero a casa. Sus manos se llenaron pronto de raspaduras. Las uñas se le pusieron negras de tierra y grasa. Algunos días volvía cuando ya era noche cerrada, la camisa empapada de sudor, la espalda doliéndole tanto que tenía que apoyarse en la pared para poder mantenerse de pie. Entraba a la casa intentando caminar derecho, intentando mantener la cara tranquila. Pero Huyen lo veía al instante, la forma en que se quitaba la chaqueta, el suspiro leve que soltaba, la manera en que se sentaba como alguien que acaba de salir corriendo de una tormenta. Todo decía que ya estaba al límite. Huyen preguntaba bajito: «¿Hoy te duele?» Ye solo negaba con la cabeza. «No pasa nada». Ese «no pasa nada» sonaba como una frase normal, pero para Huyen era como un corte por dentro. Porque ella sabía, ese hombre solo decía «no pasa nada» cuando ya no le quedaba fuerza para decir algo más. Y aún así, Ye no se quejaba ni una vez, porque cada vez que el cansancio lo aplastaba, pensaba en Maya corriendo por el patio, el pelo alborotado, sus piernitas pisando la tierra, riéndose fuerte y limpia mientras gritaba «Tío Ye». Con eso, todo valía la pena. Y también con recordar una cosa más: si perdían ese terreno, Maya ya no tendría dónde correr, ya no tendría ese patio para gritar, ya no tendría una puerta que abrir para decir «ya llegué». Huyen también empezó sus propios días de ida y vuelta sin parar. Antes, después de llevar a Maya a clases, Huyen podía volver a casa, soltar el aire, hacer algunas cosas y esperar a Ye. Pero ahora no. Después de dejar a Maya, se quedaba un momentito en la puerta mirando cómo entraba. Maya se daba vuelta, le hacía adiós con la mano y sonreía con los ojos brillantes. Huyen le devolvía la sonrisa. Una sonrisa forzada que dolía. Y cuando Maya ya no se veía, recién ahí Huyen se daba la vuelta. Pero no para volver a casa, sino para buscar trabajo. Lo que le pidieran lo hacía. Un día cosechaba verduras. Otro lavaba platos por encargo.
Otro ayudaba a vender hasta tarde. Unas manos que antes eran solo de casa, ahora se le ponían rojas, le ardían. Se le abrían grietas pequeñas y le salía sangre. Se las envolvía con un trapo y seguía. A veces agotada se sentaba en la orilla del camino, apoyaba la espalda en una pared caliente por el sol y se limpiaba el sudor con la mano. Y sin darse cuenta las lágrimas se le salían. No por el dolor de las manos, sino porque de golpe se sentía demasiado pequeña frente a la vida. Lloraba rápido en silencio. Lloraba como alguien que tiene miedo de que la vean, miedo de que le pregunten, miedo de que le tengan lástima. Y entonces le volvía a la cabeza lo que Maya le había dicho días antes cuando Huyen le acomodaba la ropa. «Mamá, no te preocupes, cuando crezca yo te voy a mantener». Una niña lo decía con la misma naturalidad con la que habla de un dulce. Pero para Huyen era como una promesa que era dulce y dolorosa al mismo tiempo. Se secaba las lágrimas, se levantaba y seguía caminando. Ella entendía que su esfuerzo no era para hacerse rica, era para que su hija tuviera un lugar al que volver. Un lugar que pudiera llamar casa sin tener que bajar la mirada ante nadie. Un lugar donde pudiera crecer sin miedo a que mañana, al abrir los ojos, alguien golpee la puerta y diga, váyanse. Por las noches los dos se encontraban en esa cocina pequeña. La cocina ya no tenía ese aire tranquilo de antes, ya no había charla alegre. Solo se escuchaban cucharas chocando con los platos, granos de arroz cayendo y de vez en cuando el viento colándose por la rendija de la puerta. Nadie preguntaba cuánto habían ganado ese día, nadie contaba lo cansado que estaba. Porque les daba miedo que con solo decirlo el cansancio se volviera el doble. Con solo mencionar dinero la comida se les quedaría atravesada. Huyen le servía el plato a Ye. Ye en silencio le ponía a Huyen el mejor bocado en su plato. Un gesto pequeño, pero era como decir, tú tampoco te caigas. Alguna noche Ye vio las grietas en la mano de Huyen rojas ardiendo. Se quedó quieto como queriendo decir algo, pero al final solo dejó salir un suspiro. Mañana, no trabajes más. Huyen sonrió y negó con la cabeza. No pasa nada. Se miraron. Y los dos entendieron su no pasa nada. En realidad significaba no preguntes más porque no tenemos opción. Maya se sentaba en medio, comía y contaba cosas del colegio con esa voz clara y despreocupada como si el mundo solo tuviera cosas bonitas. Hoy la profe dijo que mi dibujo fue el mejor. Lin me prestó sus colores. Mañana en mi clase vamos a cantar. La niña no sabía que cada comida, cada noche de sueño, estaban pagadas con sudor y silencio. Tampoco sabía que justo ahí, en esa mesa, había una guerra invisible, dos adultos, intentando salvarle una infancia para que nadie se la robe. Cuando Maya se dormía, la casa volvía a hundirse en el silencio. Ya no había risas, ya no había platos. Solo insectos y el viento respirando sobre el techo. Ye se sentaba afuera y se frotaba esas manos duras. Bajo la luz amarilla y débil, esas manos parecían envejecer demasiado rápido. Algunas heridas ya estaban secas, otras nuevas aún ardían. Cerraba el puño y lo abría como probándose a sí mismo si todavía tenía fuerza. Huyen se paraba a su lado y apoyaba la cabeza en su hombro. Ella también estaba rota por dentro, pero aún así se apoyaba ahí, como apoyándose en el último pilar que le quedaba. No decía nada. Pero los dos lo sabían. Cada día que pasaba daban un pasito más, lento, doliendo, pero hacia un hogar para Maya. En algún lugar el futuro seguía borroso. Ese terreno todavía no era suyo. La dueña aún no respondía. Y las pruebas seguían esperando más adelante. Y hay noches en que a Huyen la despierta un pensamiento horrible. Si me esfuerzo demasiado, me voy a romper. ¿Y si me rompo? ¿Qué va a ser de Maya? Ye miraba hacia la oscuridad y decía tan bajito que parecía viento. No voy a dejar que perdamos la casa. Huyen no respondía, solo le apretaba la mano. Hay promesas que no necesitan decirse fuerte. Hay promesas que no necesitan palabras bonitas.
Con que uno siga ahí, siga respirando, siga levantándose para ir a trabajar al día siguiente, ya es suficiente. Y ese silencio era la promesa más fuerte que le estaban haciendo a su hija. Pero la pregunta seguía colgada en el aire como una sombra sobre el techo. ¿Cada gota de sudor de hoy alcanzará para comprar un techo mañana? ¿O están corriendo hacia una puerta donde del otro lado no hay calma sino un golpe todavía más duro? Porque cuando uno se esfuerza hasta el punto de no tener nada más que perder, el destino suele probarlo con lo más cruel. Le da esperanza y de repente le cobra un precio que no cualquiera puede pagar. Pero justo cuando todo parecía hundirse por completo en la oscuridad, apareció de pronto una lucecita. No llegó con risas, no llegó con un milagro brillante como en los cuentos. Llegó con unos pasos. A la mañana siguiente el frío todavía no se había ido. El rocío seguía pegado a las hojas del huerto, la tierra del patio estaba húmeda y helada, y los gallos en el corral acababan de cantar por primera vez. Huyen estaba agachada recogiendo unas hojas de verduras ya viejas para cocinarle a Maya. Ye, en cambio, estaba amarrando una cuerda en la esquina del porche. Las manos trabajaban, pero los ojos parecían perdidos en otro lado. Nadie decía nada, nadie se atrevía a decir nada. Porque en el fondo los dos tenían el mismo miedo rondando como un animal en cualquier momento. Alguien podía llegar y llevarse todo. Y justo entonces se escuchó un auto detenerse frente a la puerta. No fue fuerte, no aceleró, solo un R suave, un sonido pequeño, pero suficiente para que Ye se quedara congelado. Huyen se enderezó, sintió como si le apretaran el corazón. Ye miró hacia afuera, y los dos vieron a la dueña del terreno. Estaba de pie en el patio sin entrar de inmediato, no llamó a nadie. No lanzó esa mirada como cuchillo de la vez anterior. Solo se quedó ahí en silencio observando. Miró el huerto pequeño, había surcos con brotes verdes y otros con hojas mordidas por insectos. Miró el gallinero, un corral improvisado, unas cuantas gallinas caminando torpemente todavía con el plumaje mojado por el rocío. Miró la casa de piedra a medio hacer piedras apiladas hasta la mitad, la mezcla manchada aquí y allá, como un sueño que intenta tomar forma pero no alcanza a terminarse. Y después soltó un suspiro largo. Ese suspiro le heló la espalda a Huyen, porque Huyen sabía cuando alguien suspira frente a ti muchas veces es porque está a punto de decir algo que te rompe. Ye dio un paso al frente casi por instinto como cubriendo a Huyen y a Maya detrás. Huyen se quedó quieta. Se apretó las manos con fuerza. Las uñas se le clavaron en las palmas hasta doler. La dueña los miró. Esta vez sus ojos ya no estaban agresivos, pero precisamente esa calma la hacía todavía más difícil de leer. Habló despacio. Ya lo pensé. Huyen sintió el corazón colgándole en el aire. Esa frase podía ser una puerta que se abre o una puerta que se cierra de golpe. La dueña miró directo a Huyen. Le doy una oportunidad a tu familia. Una sola frase y Huyen casi se le aflojan las piernas. Pero ella no se detuvo ahí. Por ahora no voy a recuperar el terreno, pero si quieren comprar, tienen que apurarse. No era una promesa segura, no era una concesión total. Era como una cuerda lanzada desde el borde del precipicio, no para sacarlos de inmediato, sino para darles una chance de trepar por sí mismos. Ye con la voz áspera preguntó, ¿cuánto tiempo nos da? La dueña no respondió enseguida. Solo inclinó un poco la cabeza como midiendo, como dejando claro que la decisión seguía en sus manos. Y luego dijo algo que cambió el aire por completo. No me hagan esperar demasiado. Dicho eso, se dio la vuelta y se fue. No esperó agradecimientos, no necesitó promesas. Solo dejó atrás una verdad dura: la oportunidad era real, pero tenía fecha de caducidad. Cuando la dueña se fue, el patio quedó en un silencio total. Solo el viento pasando entre las ramas, solo el cacareo de las gallinas.
Huyen se quedó parada en medio del patio como alguien que acaba de salir de una falta de aire que duró días. No pudo decir nada, tenía la garganta cerrada, y de pronto se le salieron las lágrimas. Pero esta vez no lloraba por desesperación. Lloraba porque por primera vez, después de tantas noches, veía que todavía había un camino. Se cubrió la boca con la mano intentando aguantar. Pero cuanto más aguantaba, más le temblaban los hombros. Jess se acercó y le apretó la mano. Su mano áspera y llena de callos estaba caliente como fuego. Dijo con la voz baja pero firme como un clavo: «Voy a hacerlo. Esta vez no me rindo». Huyen lo miró. En sus ojos había luz y también miedo. Porque ella sabía una oportunidad a veces no es un regalo, puede ser una prueba. Desde ese día, esa casa ya no tuvo noches tan silenciosas como antes. No porque fueran más felices, sino porque estaban tan ocupados que ya no les quedaba tiempo para callar. Huyen agarró más trabajo. Se levantaba cuando todavía era de noche, se hacía un moño rápido, se lavaba la cara con agua fría y salía corriendo. Recién descansaba tarde. Las grietas en sus manos volvían a sangrar, se secaban y volvían a abrirse. A veces se desplomaba en el escalón de la puerta respirando con dificultad con la vista borrosa. Pero con solo pensar en esas dos palabras, comprar el terreno, se levantaba otra vez. Ye también. Hacía cualquier cosa que pudiera, pesado, temporal, incluso peligroso, con tal de que pagaran. Hubo días en que Ye volvió a casa con barro en la ropa, el hombro morado, la espalda doliéndole tanto que cada paso se sentía como si le pisaran los huesos, y aún así delante de Maya soltaba una sonrisa forzada, le acariciaba la cabeza. «Papá está bien», pero cuando se daba vuelta su mirada se apagaba, porque él sabía lo que significaba. Tienen que apurarse. Apurarse era correr contra el tiempo. Apurarse era que si se retrasaban un poco, todo se les iba de las manos. Maya vio a sus padres más ocupados, pero no preguntó mucho. Quizá porque los niños son más sensibles de lo que los adultos creen. No entienden de alquileres ni de terrenos, pero entienden cuando los grandes empiezan a cansarse y a tensarse. La niña solo ayudaba en silencio, recogía verduras, barría el patio, juntaba hojas. A veces acomodaba las sandalias de sus papás derechitas frente a la puerta, como si tuviera miedo de que alguien viera el desorden y los criticara. Por la noche antes de dormirse, Maya se subía a la manta y decía muy bajito como un secreto: «Maya se porta bien, para que mamá y tío Ye se preocupen menos». Esas palabras inocentes eran impulso y presión al mismo tiempo, porque le hacían entender a Huyen una cosa hasta una niña estaba intentando. Y si ellos fallaban, ese fallo no sería solo perder el terreno, sería perder la fe inocente de una pequeña en algo llamado hogar. En esa casa se encendió una alegría pequeñita, pero era frágil como una lámpara frente al viento. Con que pasara una sola cosa más, podía apagarse de golpe. Y la pregunta quedaba colgando sin que nadie se atreviera a decirla: ¿de verdad la dueña les está dando una oportunidad? ¿O solo está esperando a que se agoten solos? ¿Cuánto tiempo les dio? ¿Un mes, 2 o solo unas semanas? Y si no juntan el dinero a tiempo, ¿les quitará el terreno de inmediato o les pondrá una condición todavía más cruel? Y lo más importante, en el momento en que la dueña estuvo ahí en el patio mirando esa casa de piedra a medio terminar, sus ojos parecieron suavizarse apenas un instante, pero luego se dio la vuelta. Entonces, ¿de verdad les tiene compasión? ¿O detrás de esas palabras, una oportunidad, hay otro precio, uno que no cualquiera puede pagar? Porque a veces lo más aterrador no es perderlo todo. Lo más aterrador es que te den esperanza y te la apaguen justo cuando estás a punto de tocarla. Y Huyen y Ye están entrando exactamente en ese juego.